Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Primero pido disculpas porque en el video anterior me había comprometido para la semana siguiente, pero por razones personales no tuve el tiempo suficiente como para generarlo. Así que lo estoy haciendo ahora y bueno, vamos a tratar de cumplir con el tema. El tema que habíamos sugerido era hablar de la vida, hablar de cómo es que la vida ocurre, cómo es que la vida ha ocurrido en nuestro planeta. Recuerden que teníamos en el video anterior que habíamos hablado de la inteligencia universal y que esa inteligencia universal creaba condiciones en algún punto del universo para que la vida prospere. Esas condiciones estaban, y las tenemos a la vista, que son condiciones que se dan en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, porque en la Tierra están dadas todas las condiciones para que la vida exista. Por ejemplo, la distancia acorde a una estrella que es una fuente de calor, la protección de una atmósfera alrededor de la Tierra, la suficiente cantidad de oxígeno en el ambiente y también la presencia de agua como elemento fundamental para la vida. Esas condiciones están dadas y nunca, no siempre estuvieron dadas, porque cuando se formó nuestro planeta era totalmente inhóspito y no apto para la vida. Hace 4.500 millones de años, la Tierra no estaba en condiciones para que algo viva. Recién 1.000 millones de años después, aproximadamente, hace 3.500 millones de años, aparece una primera forma de vida en forma de bacteria. Esa bacteria era anaeróbica, o sea que, ¿qué significa esto? Que no dependía del oxígeno, porque la cantidad de oxígenos no eran las suficientes. A partir de eso, esa bacteria empezó a proliferar y llegó a un punto en que armó colonias y se integraron esas bacterias y empezaron a formarse organismos multicelulares. De pronto, cada bacteria en esas colonias cumplía de diferentes funciones y por eso se llamaba un organismo multicelular. Más acá en el tiempo aparecen las plantas y esas plantas lo que eran algas, que todavía existen, obviamente. Y en cuanto a lo que es animal, lo que se considera como lo primero que existió fueron las esponjas y más tarde las medusas que aún existen en el mar. Esas esponjas y esas medusas empezaron a, de alguna manera, evolucionar, a ir cambiando. Esa evolución lleva a que vayan apareciendo con el tiempo diferentes formas de animales y más acá y más conocido y más popularizado el tema de la presencia de los dinosaurios que reinaron y dominaron nuestro planeta, pero llegó un punto en que eso se extinguió. Por lo tanto, siempre la vida ha ido modificándose y las condiciones de nuestro planeta han ido cambiando. El cambio climático no es algo que se ve solamente hoy, sino siempre hubo cambios y hubo cambios drásticos. Pero eso es un tema para debatir en otro momento. No vamos a hablar de cambio climático ahora, pero sí que el clima y las condiciones ambientales en la Tierra siempre están modificándose. Ahora veamos, ¿en qué momento aparece el humano? O sea, hay registros de que por ahí entre aproximadamente 200 o 300 mil años aparece el Homo sapiens. El Homo sapiens es resultado de la evolución de los primates que tiene características especiales porque empieza a razonar, a usar herramientas para trabajar, para hacer cosas, para cazar y una serie de cosas. Por eso es que a eso nos lleva la evolución. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros en la actualidad? Yo quiero que nos ubiquemos en una situación, en la situación en que cada uno de ustedes fue concebido. Cuando uno de ustedes necesitó para existir, necesitó el aporte de una mamá y de un papá.
Cada uno de ellos aporta una media célula, vendría a ser, porque lo que es el óvulo liberado por la madre es media célula porque tiene la mitad de los cromosomas necesarios para cualquier célula. Y la otra mitad la aporta el papá a través del espermatozoide. En ese momento se integran dos medias células y forman una célula inicial que esa célula inicial llamada célula huevo o cigoto empieza a formarse un nuevo ser como te formaste vos o como me formé yo o como cualquiera que esté mirando esto o escuchando esto. Ese grupo de células, porque lo primero que hace es multiplicarse para poder crecer. ¿Qué ocurre? Eso ya cuenta con una inteligencia innata. ¿Se acuerdan que en el primer video hablábamos de la inteligencia del cuerpo, de la inteligencia que está permanentemente dentro de nosotros cuidándonos y haciendo todo lo posible para que nos adaptemos, para que nos mantengamos sanos y demás? De esa inteligencia hablamos. Ese grupo de células ya tiene su propia inteligencia innata y va a ser la que va a acompañar a ese ser o a cada uno de ustedes por el resto de su vida. ¿Y qué es lo que necesita primero? Construirse a sí mismo. Esas células son las que inicialmente se autoconstruyen para transformarse en el tiempo en un bebé. Por lo tanto, hay una demanda de esas células y hay un proveedor que es la mamá. El organismo de la mamá le va a proveer todo lo necesario para que ese bebé se forme a través de la placenta. O sea, y la sangre juega un papel muy importante. Por eso es que la mamá muchas veces se alimenta mucho más que otra persona. ¿Por qué? Porque necesita aportar nutrientes al desarrollo de ese bebé. El bebé en desarrollo, embrión y más tarde feto, se construye a sí mismo. Se crea él mismo los huesitos, se crea él mismo o ella misma los músculos, los órganos, su corazón. Tengamos en cuenta que el corazón aparece a las 6 semanas. A las 6 semanas de gestación ya aparece el corazón y cumpliendo su función. Después crea todas las glándulas, crea las arterias, las venas, todo lo que necesita un ser vivo. Pero lo más importante es que lo primero que se forma en un bebé en gestación, en la parte inicial, es el cordón neuronal, que es lo que más tarde va a ser su sistema nervioso central, que va a estar después más tarde integrado por el cerebro y la médula espinal. Eso es lo primero que se forma. Y después se forma todo lo demás. Al cabo de 40 semanas, ese bebé en desarrollo está listo para nacer y enfrentar el mundo exterior. Mientras tanto, todo depende de las condiciones ambientales que le brinda su mamá en su vientre. A las 40 semanas nace y solamente necesita de 3 componentes fundamentales para vivir, que son justamente 3 cosas con la letra A: aire, agua y alimento. Ustedes saben que un bebé lo más importante es que cuando recién nace empiece a respirar. ¿Por qué? Porque necesita el aire. Después se prende a la teta de la mamá para tener el alimento. En esa primera etapa de su vida, ¿qué necesita? Solamente leche, y la leche le aporta todo lo necesario, le aporta el agua. Bueno, ya después más tarde empieza a consumir otras formas de alimento y otras formas el agua ya directamente líquida como la conocemos. Por eso, a partir de eso, siempre va a ser crecer y formarse a sí mismo. Recuerden que esto era una sola célula. ¿Sabe cuántas células tiene una persona de 70 kilos aproximadamente? 30 billones de células. Es un número muy, muy importante. Todo eso es lo que ha crecido ese bebé inicial de una célula hasta ser un adulto de 70 kilos. Los que tenemos más de 70 kilos ya tenemos un poco más. Pero son 30 billones de células. 30 billones es un 30 más 12 ceros. Esa es la cantidad aproximada de células. Pero a esto hay que agregarle que durante la vida vamos cambiando células
vamos cambiando tejido, por lo tanto hay un trabajo permanente de la inteligencia del cuerpo para poder crecer. Así es como nos formamos, así es como te formaste tú, así es como se formó cada uno de nosotros. Por eso hay una cosa muy, muy importante que la quiero marcar, porque vamos a seguir con esto de la vida en el próximo video, porque el tema es largo. Hay un tema que se llama adaptabilidad. La adaptabilidad necesita que seamos más amplios en el tratamiento y más profundos. ¿Para qué? Para que realmente entendamos por qué y para qué estamos en este mundo. Así que ese va a ser el tema del próximo video. Yo por ahora les agradezco muchísimo, muchísimo que le presten atención a este conocimiento y vamos a seguir compartiendo cada semana. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.